Salam alaikum a todos, bienvenidos a la tercer ciclo de Sheikhs Explicados, un ciclo que iniciamos ya hace 3 semanas en Madrasa Rabbani. La intención nuestra es de contar la vida de maestros que han sido contemporáneos nuestros, maestros que han tenido los mismos desafíos que nosotros, que han vivido en estos mismos tiempos. Es decir, nosotros generalmente cuando hablamos de sheikhs o de maestros, de aulí o de santos, siempre nos remontamos siglos y siglos en el tiempo, y la intención nuestra de Madrasa Rabbani es contar en este ciclo la vida de maestros de distintas órdenes sufís que tuvieron vidas muy dispares y sin embargo compartieron un mismo tiempo que nosotros. Puede haber una diferencia de 50 años, pero generalmente han vivido tiempos muy similares a los nuestros. ¿Por qué este ciclo? Digamos, porque nos interesaba acercar un poco la historia del sufismo, acercar mensajes de maestros que tal vez en Occidente no eran tan conocidos para nosotros, y sobre todo tener esta oportunidad de hablar con gente que los ha conocido en persona, que ha estado ahí con ellos, que ha compartido sus enseñanzas y que nos pueden acercar esta enseñanza de primera mano. Alhamdulillah. Primero le queremos contar, estas actividades en Madrasa son totalmente gratuitas. Nosotros lo hacemos, alhamdulillah, por fisabilillah, por amor a Allah y para que usted sea da'wah. Mucha gente a veces nos pregunta cómo a veces aportar y siempre le decimos lo mismo. Bueno, pueden aportar, y ahora les quiero mostrar las 2 formas que tienen de hacer aportes voluntarios a la Madrasa para que este ciclo se siga manteniendo, inshallah. Una forma es el aporte vía PayPal. Acá les comparto, si lo quieren anotar, es un correo de mail que es efsico@gmail.com, y tienen por Mercado Pago la opción de dar sadaqa a la cuenta de Mercado Pago, la gente de Argentina, que es madrasa.rabbani. Esa es la cuenta de Mercado Pago, alhamdulillah. Hoy tenemos un sheikh que la verdad que mashallah es excepcional. Hay uno de los milagros que tiene el Islam, mashallah, que es en el medio del desierto, en un lugar donde prácticamente no hay nada, no hay casi vida humana, en los lugares más inhóspitos del planeta, están algunos de los mayores sabios de nuestro din. Viven gente con muy poca cosa, en carpas, enseñando nuestro din, enseñando cosas de aprendizaje muy profundo de tasawuf y de fiqh y de todas las ciencias islámicas, en un lugar que es completamente atípico, que es en el medio del Sahara. Cuando yo me enteré esta historia, que en Mauritania estaban algunos de los sheikhs y los sabios y los ulamá más importantes de nuestro camino, me sorprendió. Y de todos ellos, de uno vamos a hablar hoy, que es del más conocido, que nos ha llegado las historias aquí en Occidente, que es el Sheikh Murad Ibn Hajj. El Sheikh Murad Ibn Hajj se llamaba Muhammad Falhu al-Masumi, pero haberlo pronunciado bien, ahora nuestro invitado nos va a corregir, y vivió más de 100 años, vivió 105 años. Murió hace relativamente poco, murió en el 2018, y él había tomado la decisión personal de irse, si bien era mauritano, él tomó la decisión personal de irse al medio del desierto, es decir, se internó, se alejó de la sociedad, justamente para probar también el temple de sus alumnos, de la gente que se acercaba a él, y también para separarse del dunya. Él decía que había puesto una barrera de arena entre él y el mundo, mashallah. Y todos los discípulos que han llegado, que cada vez se multiplicaban y multiplicaban y volvían a sus países hablando de las maravillas de este sheikh, de lo que era este sheikh, de la memoria de este sheikh, de la adab que tenía este sheikh, lo hicieron cada vez más conocido. Prácticamente no hay fotos, hay muy poquitas fotos de él, y hay solamente un video, es decir, no hay discursos del sheikh, solamente lo vemos a través de los relatos de sus discípulos. El más conocido tal vez sea el sheikh Hamza Yusuf de Estados Unidos, que es el fundador de Zaytuna College en California. Él es el que más habló de este sheikh de Murad Ibn Hajj, que ese es su nombre, el cual fue conocido. Y lo conocemos a través de ahí, de las hazañas y de la sencillez de un maestro que realmente vivió en esta misma época que nosotros y tomó la decisión de prácticamente evadirse completamente para conectarse con Allah y conectarse con sus alumnos. Les quiero compartir, antes de presentar a nuestro invitado de hoy, un pequeñísimo video del único que se conoce del Sheikh, donde solamente lo vamos a ver al Sheikh pasando con sus alumnos. Inshallah, lo podemos compartir y ver juntos. صلي على المصطفى نبي الرسالة وبحر الصفا
اللهم صل على المصطفى نبي الرسالة وبحر الصفا سلام 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 على بير Yeah. ¿Qué pasó? Estoy en video ahorita. Acá. Mayala, este es el único video que existe del Sheikh Morabiton Hajj. Y como verán, digamos, era un sheikh que estaba ya muy mayor y enseñó hasta el último día de su vida. Contaban sus discípulos, y ahora nos va a contar mejor el invitado, que a veces parecía que estaba dormido y venían alumnos a recitarle a otros profesores, a otros ulamá, y él los corregía desde el semisueño, les corregía la pronunciación, les corregía alguna afirmación de fiqh, así que alhamdulillah. Les quiero contar, hoy tenemos un invitado, el Sheikh Sidati, que es un periodista de Gran Bretaña, de Mauritania, mashallah, que él ha conocido en persona al Sheikh Morabiton Hajj, lo ha entrevistado, ha viajado hasta allí a conocerlo y vive en el mismo país donde él enseñó y donde dedicó toda su vida a difundir el din. Así que, salam alaikum, Sheikh Sidati, bienvenido. Alaikum salam, Abdul Wakil. ¿Cómo estás? ¿Me Muy escuchas bien? agradecido. Sí, te escucho bien, muy bien. Y salam alaikum, rahmatullah wa barakatuh, jami'an. Alhamdulillah, gracias al Sheikh. ¿Cuántos idiomas habla Sheikh? Yo yo pienso que serán 6. Hablo francés, español, inglés, árabe y dialectos locales como Hassaniya, Pular y Wolof. Mashallah. Mashallah. Deben ser 7 entonces. Alhamdulillah. Tenemos muchas preguntas para hacerte, Sheikh. Les cuento a los que están participando en el Zoom, si tienen alguna pregunta para él, la pueden dejar en el chat. Inshallah, al final de la charla leemos las dudas que tengan. Lo primero que te quiero preguntar, Sheikh, es ¿desde cuándo Mauritania se transformó en un centro de aprendizaje tan importante del din? ¿Desde cuándo viene esta tradición de sheikhs que enseñan en el desierto? Muchas gracias. Esta pregunta, si queremos contestar, vamos a hablar de un poco de historia y será una cosa que no será muy simple porque vamos a hablar desde la llegada de los Morabitun, que empezó a entrar el Islam en Mauritania. Pero lo que se puede decir que es en el año 1020, más o menos, en siglo XI, que el Islam, casi lo que dicen los historianos todos, que entró en Mauritania con los Morabitun. Morabitun significa son la gente que enseñan. Un Morabit en árabe significa una persona que enseña el Islam. Y cuando entraron, se dice también en la historia, que es verdad también, que la primera persona que se convirtió al Islam era un jefe de la tribu de Lemtuna, que se convirtió el primero al Islam en 1020, que se llamaba Tarsina, y cuando se convirtió al Islam se llamará Abdullah ibn Muhammad. Y también otro historiador dice que se llama Abdu Ubayd al-Bakri,
Dice también el primer imperio negro que se convirtió al Islam se llama Warjabi de Tekrur. Tekrur, el Futa, son la parte en el sur de Mauritania, donde la mayoría son negros. Era un imperio también del Tekrur, del Futa Toro. El primer también que se convirtió en esa zona se llamaba Warjabi. Y luego, cuando los morabitunes empezaron a elegir su presencia en Mauritania, mandaron una persona que se llama Yusuf, el primero que se vino es Abdullah ibn Yassin, que es de los morabitunes, Abdullah ibn Yassin, pero ¿De dónde venían, mandó Sheikh? ¿De dónde venían ellos? ¿De qué país venían los Murabitun? venían desde el Magreb. Dice que venían del Magreb, en el norte de Mauritania, vinieron de Marruecos, también Andalucía, vinieron de esa zona y bajaron hasta Mauritania. Y cuando vinieron, Abdullah ibn Yassin mandó un alumno de él que se llama Yusuf ibn Tashfin, que empezó a elegir la religión, el Islam, en la zona del Magreb primero. Pero otro alumno de Abdullah ibn Yassin, que se llama Abu Bakr ibn Amr, es él que se ocupó de la zona del sur del Magreb, es decir, que de Mauritania y sur de Mauritania, para convertir la gente y propagar la religión islámica en esa zona de Mauritania del norte hasta el sur, hasta el río Senegal. Mashallah. Eso es lo que se puede decir de la llegada del Islam. Vamos a decir que son la Lemtuna, son la tribu Lemtuna primeros y también Warjabi, lo primero que ya adoptaron la religión islámica y se empezó después a instalarse en toda la zona con el apoyo de Abu Bakr ibn Amr. Mashallah. ¿Qué es lo que puede decir la gente que no conoce al Sheikh Murabitun Hajj? ¿Cómo lo distinguimos de otros ulamá? ¿Qué cosas lo sentís que lo diferenciaban a él? Murabit al-Hajj, de su verdadero nombre, se llama Sidi Muhammad. Se llama Sidi Muhammad Ould Salih Ould Fahfu. Es su nombre completo. Murabit es decir que una persona que hace enseñanza, pero su nombre exacto es Sidi Muhammad Ould Salih Ould Fahfu. Ould significa hijo de Sidi Muhammad, hijo de Salih, hijo de Fahfu al-Masumi. Al-Masumi significa de la tribu de Masuma, que es una tribu que está en el centro de Mauritania, en una zona, en una región de Tagant, cerca de Guéru, a 60 kilómetros de Guéru, pero para venir en donde vive exactamente el Sheikh Murabit al-Hajj es muy difícil porque él vivía aislado en el desierto. Eso te iba a preguntar, porque él tomó esa decisión, ¿no? Él tomó la decisión de retirarse del desierto. Ya era joven y él decidió irse. Contanos un poquito eso, ¿qué es lo que se sabe de por qué decide retirarse del lugar donde estaba? Al principio su familia no lo acompañó, lo terminó acompañando después. Cuéntanos un poco esa historia. Sí, porque él se retiró totalmente, porque él es un sufi ascético. Él no quiere saber nada de la vida. Toda su vida es adoración, rezar y enseñar, nada más. No quería riqueza, no quería nada de la vida, no tenía tiempo para la vida. Él cada día prepara cada día de su vida prepara la muerte. Es como si vea la muerte hoy. Entonces no tiene tiempo a perder, siempre está en adoración, rezar y enseñar. No tiene nada que ver en la vida, no quiere saber nada de la vida. Razón por la cual se retiró en una zona desértica que no es accesible, con una vida casi de pobreza, porque él no quiere riqueza, porque vivía en una zona que no tiene luz, no tiene televisión, no tiene nada de moderna.
y no, también que no es accesible. Para venir a su zona donde vive, pues se llama Troimirat, no es fácil, ¿eh? Hay que ser una persona que quiere ver este sheikh, que este alim, conocedor, una persona que sabe mucho para poder ir a esa zona, porque no es accesible con coche. Hay que tener un coche de 4x4 y en una calle que no está calle normal, entonces hay montañas, piedras, entonces muy difícil de acceso. Pero él vivía tranquilo con su familia, sus alumnos de 6 años hasta final, porque él enseña a los niños y también los grandes. La gente que aprenden los bases del Islam y la gente que quiere saber la ciencia islámica profunda. El método de enseñanza de los ulamá en Mauritania es distinto a otros métodos de otros ulamá, por ejemplo, en la Universidad Al-Azhar en Egipto, en otros lugares. Es un método 1 a 1, ¿no? Es el maestro con el discípulo y hacen fila y van pasando. Cuéntanos un poquito esto que es particular de Mauritania, esta forma que tienen de enseñar el din. Su forma de enseñanza es diferente de los grandes centros de enseñanza, porque es una badía, es decir, que una zona que no tiene el confort normal de las universidades o centros grandes, porque una zona que no tiene luz, que no tiene agua corriente, agua normal, una zona que tiene solamente luz solar, y una persona, un sheikh, que todos los días, la noche, siempre está con sus alumnos. Da un poco tiempo a su familia personal, a su mujer, vamos a decir, rahmatullah alayha, Sayyida Maryam, y toda su vida enseñar la mezquita para rezar y aprender, porque él también siempre está aprendiendo, y enseñar y rezar. Y si se levanta, por ejemplo, la noche, por ejemplo, decimos se levanta a las 4 de la mañana, no va a dormir más, va a seguir rezando, aprendiendo, y vienen los alumnos a las 7 o a las 8 y empieza a enseñar hasta que el sol a la mediodía, y va a rezar y vuelve y sigue enseñando. Pero él, diferencia a los otros, por ejemplo, enseñan clase por clase, nivel por nivel. Él enseña todos los niveles al mismo tiempo. Todos los niveles, el Hajj lo enseña. Puede enseñar a la gente que empiezan con alif, ba, y es la gente que quiere saber del fiqh o de otras ciencias más profundas. Entonces, tiene una manera de enseñar muy particular, pero dedicó toda su vida en adoración, enseñanza. Y siempre hay también una cosa que quiere saber, él todo el día hace lo que se llama Salat al-Tasbih. Todo el día lo hace. Todo Salat al-Tasbih lo hace siempre. Una manera de adorar a Dios, porque él, como él dice, él siempre está preparando la muerte, que la gente, para él, siempre prepara el día último. Mashallah, y todo lo que vivió, ¿no? Vivió 105 años. ¿Cómo es que él se empieza a ser reconocido, digamos? ¿Cómo los empiezan a ser conocido en Occidente? ¿Cómo llega Hamza Yusuf a visitarlo? ¿Qué se sabe de eso? De cómo él se empieza a divulgar y a pesar de la distancia y de las adversidades para ir hacia él, empezó a hacerse conocido en el mundo islámico. Él sí queremos un poco hablar de su historia y cómo la gente en el mundo empieza a conocerle. Hay que empezar con su Hajj, y después luego con Hamza Yusuf, su alumno más conocido, que es
fundador del Mahadra Zaytun, Instituto Zaytun. Él, cuando iba al Hajj, no cogió el avión, no se fue con avión. Se fue de Mauritania hasta Sudán. Sudán, que es un país que tiene una cultura casi cerca de la cultura mauritana. Y se quedó un momento en Sudán enseñando y gente empezaron a conocerle en Sudán. Entonces, la parte internacional de Ibrahim Hafez empezó en Sudán. Y después de Sudán se fue a Egipto. Egipto también enseñó en Egipto un momento y se fue también para Meca. Y otra gente dicen también, con confirmación también, que se fue en Jordania. Cuando dice se fue a pie. qué? Algunos dicen que el Hajj lo hizo todo a pie. Sí, a pie, 3 años a pie. No con Mashallah. avión, a pie, 3 años. Y durante 3 años para ir a Meca. 3 años. 3 años. Y después, entonces, cuando vino también y se aisló en su zona, y por gracias de Dios también, y vino a contactarle como un alumno, Yusuf Hamda, que empezó en Mali primero, que es un país cerca de Mauritania. De Mali vino en Mauritania, porque tenemos frontera con Mali, y la zona donde está el Sheikh no es muy, no tiene una distancia grande, no muy lejos de Mali. Y vino Yusuf Hamza Yusuf, que tenía también otro nombre. Hamza Yusuf tenía otro nombre, un americano del norte, se llamaba Henson, algo Henson, ¿me entiendes? Y cuando se convirtió al Islam, se llamará Hamza Yusuf. Y aparte de Hamza Yusuf, que la dimensión internacional de el Hajj empezó a saberse, porque con Hamza Yusuf, con como una persona famosa y es un profesor conocido, empezó a hacer conocer el Sheikh Murabit al-Hajj en el mundo entero, en América del Sur y en América del Norte, y luego en Europa también y en otras zonas. Entonces, eso con su relación con Hamza Yusuf propulsó al jefe, al Sheikh Murabit al-Hajj en el mundo entero. También su hijo también, Abdurrahman Murabit al-Hajj también, y también él empezó a viajar también en Saudi Arabia, en América, y luego también en España, en Granada, y también empezó también a hacer conocer su padre en el plano internacional. Claro, mashallah. Una de las particularidades de nuestro día, mashallah, es la gente que memoriza los hafis del Corán, ¿no? La gente que tiene muy buena memoria, pero en Mauritania todavía es más aún, ¿no? Hay gente que ha memorizado muchísimos libros. Hablaban de Sheikh Murabit al-Hajj, que se recordaba no solamente los nombres de todos de la gente, de los alumnos, sino de la familia de los alumnos que nunca había visto en su vida. Tal vez lo visitaban después de años y se recordaba el nombre de la mamá, del papá, de los hermanos, preguntaba por todos ellos. Mashallah, tenía el don, ¿no? de preservarlo todo. Y sabe que en Mauritania el aprendizaje del Corán y de la ciencia islámica no es solamente una familia, y no también solamente una zona. Muchas zonas en Mauritania tenemos centros, no como centros modernos, pero gente que tienen el Corán de una manera muy profunda y la ciencia islámica de una manera muy profunda. En el sur, por ejemplo, tenemos la familia Shazidiyya, que también conocen mucho el Corán. Tenemos también otro centro de Islam, del Corán y la ciencia islámica, que está en el sur, que se llama Mulgora. Otro también centro que se llama con el sheikh
que tiene Mata que Maulana, es Mata difícil, Maulana, que también es conocido. Mata Maulana, sí, Ujú, que quiero decir, Mata Maulana, que es un alumno del ujú, un sheikh, un también sheikh senegalés que se llama Sheikh Ibrahim Niass, que está también muy conocido, que tiene muchos alumnos en Mauritania, de la tribu ujú, de los Dawali. Y ujú, también otras escuelas también en el norte de Mauritania. Hay Sheikh Malainin, que son personas del Islam que tienen su familia, que siguen siempre en este tipo de enseñanza del Corán. Hay ujú, muchas escuelas aquí de aprendizaje del Corán en Mauritania, de una manera tradicional, ujú. pero muy perfecta también, porque un niño que va en la Badía, por ejemplo, en Matamulana, en 2 años termina el Corán. Mashallah. Máximo 3 años termina el Corán y empieza a aprender las ciencias, el fiqh y otras ciencias del Islam. Entonces, en Mauritania hay muchas zonas donde se puede aprender el Corán de una manera muy rápida y también muy profunda, muy perfecta también. Ujú. En el mundo Luego, islámico decir que uno es mauritano, que un ulama es mauritano, ya es una garantía de que, mashallah, de que tiene un prestigio, tiene una estatura y un makam y una sabiduría sí, que sí, sobresale sí, de los demás. son muchos, eso es verdad. Ujú, Muchos de ellos también enseñan en Saudi Arabia, en ujú, Qatar, en los ujú, países árabes, enseñan también el Islam, el Corán y el fiqh y otro. Entonces, ujú, Mauritania tiene una tradición de aprendizaje del Corán aquí muy profunda. Eso se sabe en el mundo entero también. Muchos de los ulama del África del Oeste, en ujú, Senegal, por ejemplo, han aprendido en Mauritania. Por ujú, ejemplo, el jefe Cheikh Ahmadou Bamba pasó por ujú, Mauritania para aprender también a profundir su, 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 su conocimiento en el Islam. Y mashallah. también el Hajj Malik sí pasó por Mauritania. Muchos. Entonces, la manera de aprender el Corán de Mauritania muy conocida y respetada en el mundo árabe y también en Ujú. África, en África también. Una vez me contaron las tablas que usan para memorizar, les cuento a los que están viendo las tablas de madera donde escriben los alumnos Sí, la recitación y todo. Dicen que tiene una particularidad, ¿no? Que cuando uno ve la tabla ayuda mucho a la memorización que si lo leyera en un libro. Es decir, la tabla puesta en vertical, se está estudiado, tiene una retención en la memoria visual, entra y se retiene mucho más que cuando uno escribe sobre un papel. es una tradición que hasta ahora se está mantenido, Ujú, siempre hasta ahora, los alumnos para aprender el Corán aprenden con esta tabla en ujú, madera. ujú, Y antes escriban con una tinta, pero ahora usan por ejemplo, ujú. bolígrafos negros, entonces con tinta negra para escribir. Ahora un poco modernización, pero siempre sobre Siempre la la tabla. tabla tradicional. Mashallah. Sí, Cuéntanos, Sheikh, siempre. ¿cuándo fue el año y cómo lo conociste tú al Sheikh Murabitun Hajj? ¿Cuándo viajaste a conocerlo? Cuéntanos un poco esa experiencia. Sí, yo lo conocía con suerte solamente, con suerte, porque no era una decisión mía para ir para verle, Ujú, pero era una suerte, una ocasión, porque estuve de viaje ujú, en Geru con un amigo para una estancia de día, y ujú, este amigo me dijo que él quería ver a un chef que está en el desierto, ujú, si quiero ir con él. Lo pregunté de qué chef era, me explicó que es un chef que vive aislado de la vida, que no quiere saber nada de la vida, solamente adora a Allah, enseña totalmente aislado del mundo. Y yo dije, ¿cómo vamos a ir? Me dice que vamos a alquilar un coche 4x4, pero me dice que yo tengo un pariente que no puede prestar su coche y ujú, puede ir si quiere para 2 o 3 días. Yo dije 2 días será un poco difícil. Si podemos ir, por ejemplo, hoy y mañana volvemos, será posible. Me dice que es muy difícil, ¿eh? ujú, Vamos a intentar. Y fuimos de Geru a la zona donde vive el chef, que se llama Toimirat.
son casi 60 kilómetros, pero para acceder a esa zona es muy difícil. Casi es peligroso, Ajá, arriesgado, ajá. muy arriesgado, porque no tiene una calle normal, ¿me entiendes? Ujú. Y Sí. cuando fuimos, nos recibió primero la familia Cuéntanos un para poco el comer y lugar, algo. cuéntanos, Sheikh, un poco el lugar, ¿cómo es? ¿Son carpas donde estaba la madraza, donde vivía el Sheikh? Sí, el lugar sí se puede contar el lugar. No significa nada, porque como si vive no sé, una vida normal, ¿eh? ¿Cómo se puede decir? En francés se dice un hit, es casi una construcción, no es una construcción Un moderna, campamento. pero sí, un Pues tenían campamento también varias de veces al una. año se tenían que mudar de un lugar al otro, digamos, por la falta de agua, ¿no? O sea, no estaban Sí, fijos en un sí, lugar. sí, sí, es un campamento, ¿sabe? Con una tanta, ¿me entiende? Para Ujú, cubrir solamente el sol ujú, y si hay lluvia, porque también se mueven siempre. Es una vida casi, cuando yo vi esta situación, me pregunté yo mismo cómo un chef así, muy expectado y quiere aproximadamente Allah puede vivir en una situación así. Pero él prefería esta vida. ujú, Porque es un sufi ujú, ascético que quiere vivir aislado del mundo, no quiere saber nada de la modernidad. ujú. Una vez una persona me contó uno de sus, ese día porque pregunté, me contó, me dice que una vez vino un tío, la gente, los molestan, siempre hablan y viene y dice que quiere contarle lo que pasó en la ciudad. Ujú. Y cuando el tío empezó a contarle, él dice, espera. Y él empezó a leer abrió su libro y empezó a leer, a aprender a leer, a leer, a leer. Y, y el tío dice, el sheikh le dice al señor, esa es la novedad. La novedad es Allah. Ajá. No, la novedad no es lo que viene de la calle o de la ciudad, la novedad es lo que viene de Allah. Más allá, más allá. Entonces, es una persona que no quiere la vida, no quiere saber nada de la vida, vive de la manera, la manera muy simple. Yo no puedo vivir en esa zona, seguro. Ujú, ujú. No puedo vivir, no podrá vivir. Pero él vive en esa zona de una manera tranquila hasta el fin de su vida, en Alhamdulillah. ¿Has podido tranquilidad. besar su mano? ¿Has podido hacerle alguna pregunta? Ujú. ¿Le has podido preguntar algo al Sheikh cuando la viste, a Murabito en Hajj? ¿Has tenido oportunidad de preguntarle algo? No le pregunté nada. Yo solamente me quedé con él. Máximo era 5, porque no tiene tiempo, ¿eh? Ujú. 5 o 10 minutos y lo saludamos aquí para hacer un ziar, es decir, para tener bendición de él y volvimos y nos dice gracias y no hizo bendición y volvimos. Mashallah. Entonces, él no tiene tiempo para estas cosas de la vida, es verdad. Claro. No tiene tiempo, Si le decías que no iba a tiene hacer una tiempo. entrevista, no te hubiera dicho que no. Una entrevista, él no ha dado No, entrevista, no, no hay no, 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 registros de él no. hablando. Ujú. No te da tiempo, no te da, no te da. Nadie te puede decir que le ha hecho una entrevista con él, no. La gente solamente empiezan a hablar con él, pero él no tiene tiempo para entrevistas. Ujú. Sí quiere hablar con él del tema del Islam, preguntarle Ujú. del Corán, eso sí, pero preguntarle su vida, cómo no, eso no quiere saber nada Ujú. de la vida. ¿Él No pertenecía a una quiere que talika la, sufi? ¿Pertenecía a una orden sufi, el Sheikh? Él lo que se sabe que es un sufi ascético, pero es muy próximo de Malik. Lo que se puede decir Ujú. que es un maliquita, es un maliquita, pero otra gente dice que Ibn Hanifa, que el próximo de Ibn Hanifa. Pero lo Ajá, que sabemos en Mauritania, que es un sufi que es Mali. ascético Ajá. de Malikit. ¿Pero pertenecía a una orden sufi él? ¿Pertenecía a la Qadiría? ¿Pertenecía a alguna orden No, de ese momento? No se sabe. no, 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 Ujú.
No, eso no se sabe. No se sabe que, seguro que no Qadría y también no es Tiján, eso no sé, no lo creo, no se sabe. Nadie lo sabe. Lo que sabemos que él la sunna de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. ¿Qué consejos daba a sus alumnos? ¿Te ha llegado alguna información de esto? ¿Algún consejo que le daba a algún alumno, algún discípulo que se acercaba? ¿Algunas palabras de él que te hayan llegado? ¿No te digo bien? ¿Qué consejos daba a sus alumnos? Nasija. ¿Qué consejos daba? El único consejo que daba a sus alumnos que la vida se reparte en tres cosas que se llamaba que la adoración, rezar y aprender. Mashallah. Adorar, rezar y aprender. Nada más. Alhamdulillah. Lo que se sabe de él, que siempre dice a sus alumnos que deben pasar su tiempo a adorar a Allah, a rezar y a aprender. Mashallah. Porque Algunos contaban que ya no dormía también, que parecía que dormía y no dormía. Y también hay una palabra que siempre dice, porque le pregunta a la gente por qué tú no quieres nada de la vida, porque no quieres nada saber de la vida, él siempre contesta que dice que الزهد في الدنيا الزهد في الدنيا يحبك الله الزهد في الدنيا يحبك الله. El pobre en el dunya es desamado por Allah. Sí, es decir que olvida la vida y Allah te ama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. ¿Él ha dejado libros escritos, Sheikh? ¿El Murabitun Hajj ha dejado libros escritos? Cuando hice investigación, no he visto ningún libro escrito del Sheikh hasta ahora, pero estoy siguiendo investigación para saber, porque normalmente tiene que dejar algo escrito. Lo que sabe son fatwa que hizo, pero libro escrito al nombre del Sheikh, hasta ahora yo no lo vi, pero estoy investigando, posible que hay, porque él tiene también alumnos muy grandes que se llama Hademin, también posible que tiene información, o sus hijos tienen información que escribió algo, pero hasta ahora no tengo información clara que ha dejado un libro escrito por su nombre. Algunos discípulos contaban que él, en realidad, en Mauritania no era el más erudito de todos los sheikhs, sí era el más excelso, es decir, el más elevado en adab, en maneras, en su forma de ser, que eso era lo que lo hacía también atractivo, la forma que él tenía, como tú dices, de vivir el Islam, ¿no? La forma de imitar al profeta, la paz con él en todo, que lo hacía también especial. No tanto tal vez la erudición, que a veces había otros que sabían aún más, habían leído aún más, o podían citar aún más, o más de fiqh, o más de akida, pero que él, el adab que él tenía, mashallah, era profundamente admirable. Sí, muchas gentes no conocen al Murabit al-Hajj, muchas gentes no conocen al Murabit al-Hajj. La gente que conoce al Murabit al-Hajj son la gente que se preocupan del Islam, casi, porque él, como te dice antes, que vive aislado y no tiene contacto con el mundo. Los otros viven casi, porque Matamulana es casi una ciudad, porque tiene corriente, tiene luz, tiene agua, tiene televisión, es casi una ciudad pequeña, ¿me entiende? El Sheikh que está en Matamulana es muy conocido porque en la modernidad. Y otros chefs también que están en el sur, igual, pero él, como vivía aislado, no debe ser conocido, famoso como los otros, eso es normal, porque él vivía totalmente aislado del mundo y de la vida. Eso es normal. Se sabe, sí, continúa, perdón. Entonces, y como el mundo es un mundo de información y de publicidad, una persona que no quiere saber nada de la vida,
que no quiere ir a la civilidad, no de moderna, no puede ser famoso en su país, como los otros que siempre la gente lo visitan y están casi en la vida normal, en la modernidad, eso es normal también. Pero Claro. es una persona, es un sheikh que tiene un sabio muy respetado, y también la gente que lo conoce saben que Sheikh Murad al-Hajj es una eminencia, eso seguro. Mashallah. Hay una gente que está levantando, John, estás levantando la mano, todos los que tengan preguntas, si las quieren dejar en el chat, después las leemos inshallah al final de la charla. ¿Qué se sabe, Sheikh, de la muerte de Murad ibn Hajj? ¿Tenía 105 años, es así? ¿Tenía 105 años cuando murió? Sí, 105 o más, posible, porque él, lo que se dice que nació en 1013, ¿eh? Ujú. En 1013, y se murió en 1018, pero otra gente dicen que tiene más que 105, que tiene 110 años. Que llegó a tener, Porque mira, sabe que 1913 es la fecha de nacimiento, 2018 la fecha de muerte, pero algunos dicen que esto no era así. Ujú. sí, otros dicen que no es así, que tiene más, que tiene normalmente más o menos mínimo 110 años, el día de su muerte, un martes, un día de martes, 18 de julio 2018, en su lugar. Ajá. ¿Se sabe cómo murió? Murió, ya estaba obviamente muy anciano, digo, murió dormido, murió dando clases. Él murió dando clase, ¿eh? Él murió dando clase como lo quería. Ujú. Él murió como lo quería. Según lo que tengo como información, él murió como lo quería. ¿Los medios informaron, los medios de Mauritania, los diarios y los canales de televisión, hablaron de la muerte de Murad ibn Hajj o simplemente no le dedicaron nada de espacio? Hay un diario solo que yo he leído que habló de su muerte, un diario que se llama Al-Akhbar. Ujú. Al-Akhbar, cuando murió el Sheikh Murad al-Hajj, Al-Akhbar hablaron de su muerte en un texto que yo tenía, me recuerdo, que Murad al-Hajj murió, pero mucha gente no sabía quién es Murad al-Hajj, Ajá. hasta cuando se murió. Y también, porque él también tiene milagros, tiene algunos milagros también, que se cuentan en la zona de Geru, que es que, sí, la gente que está cerca de él dicen que tiene muchos milagros, de milagros, Ujú. muchos milagros, sí. Por ¿Has escuchado ejemplo, alguno de ellos? ¿Has escuchado, eso te iba a preguntar, ¿has escuchado alguna carama del Sheikh? una carama, lo que me recuerdo, que me dijo me contó una persona, un amigo que de la tribu de él, de Mesuma, que vivía en Geru, me dice que una vez estaba el sheikh sentado con la gente, y vino su mujer, y él hizo así en su pecho y dice, Abdurrahman, Abdurrahman, Abdurrahman. Y dice que Abdurrahman se murió. Este Abdurrahman estaba en Nochot. Eso es un milagro, que era verdad también que se murió ese tío a este momento. Mashallah. O sea, lo tocó 3 veces y partió. Sí, eso un milagro que yo me cuenta a la gente, que eso saben, que casi saben lo que va a venir. Y también otro milagro también, si tú vienes me dice gente también que si tú vienes a verle una vez, Ujú. si vuelve otra vez, te va a preguntar tu familia nombre por Eso decía nombre. Mashallah. Alhamdulillah. Eso decía también. ¿Cómo va tu mujer que se llama tal? ¿Cómo se llama tal? ¿Dónde está? Como si sabe es de tu familia. ¿Me entiendes? Eso Claro, también se dice. Mashallah. Ujú. O sea, si te voy a hacer una pregunta periodística, tú que eres periodista, digamos. En Mauritania es más conocido Messi que el Sheikh Murad ibn Hajj, o Ronaldo, ¿Verdad? es mucho más conocido, Ronaldo, ¿no? todo el mundo conoce a Ronaldo y conoce a Messi. Claro. ¿Y Murad ibn Hajj, o el 10% de la gente lo conocerá o menos aún? Si tú preguntas, por ejemplo, en la calle,
Ujú. 95% no van a saber quién es Morgan. No saben quién es Mandela. Como esto que Ese nadie es seguro. profeta en su tierra, ¿no? Nadie es profeta en su tierra, nadie es conocido en, No, no, en no, su no, lugar, ¿no? no, 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 eso no. Y sabe que Mauritania también, el Islam en Mauritania no es el Islam como en otras partes de África, por ejemplo. No adoran a la gente, la persona. El Islam mauritano es un Islam un poco diferente del Islam de otras zonas que, por ejemplo, si hay un sheikh, un heredito más conocido, cuando se muere, la gente viene, ¿me entiende? Siempre a pasar tiempo, ¿me entiende? Pero Mauritania, eso no es la manera del Islam en Mauritania. Mauritania es un Islam que no, ¿cómo se llama? No hace una deificación, por ejemplo, de una Del persona. No, sheikh. no, no. Ujú. Eso no, sí, sí, de los chefs no. No. Estaba viendo fotos de la tumba del sheikh de Murabitun Hach, y es una tumba muy sencilla en una carpa, ¿no? Llena No, de arena, digamos, ¿no? no, una tumba con la tumba de todo el mundo. Claro, claro, eso, sí, sí. No hay nada, no tiene Sí, nada especial, sí. digamos. Nada especial. Por ejemplo, la única tumba que se puede ver en Mauritania diferente de los otros es la tumba de los chefs de la tariqa Qadriya que está en Nimzat. Ujú, Sheikh Saad Bou, por ejemplo, eh, que tienen alumnos, discípulos que se vienen de Senegal, que ujú, tienen ese sistema de adoración, que tienen una tumba bien hecha, ¿me entiende? ujú. Perfecta, y que vienen siempre cada año para vivir. Pero en otra zona de Mauritania, la tumba siempre es una tumba simple, muy simple, Ujú. como todo el mundo. Bien, bien. Aquí te dejo unas preguntas O que están... al sí. menos hay también, otra tumba, por ejemplo, que se puede decir que la tumba de Sheikh Melainin, que está en el norte de Mauritania, eso también se puede decir, pero lo otro siempre es una tumba normal, muy simple. Ujú. Perdona, voy a beber un vaso de té de Sí, sí, Mauritania. claro que sí. Claro. Mashallah. No hay problema. Claro que sí. Jazakallah bi khair. Aquí te leo las preguntas que te hacen algunos que están mirando. Salahuddin, de Ibiza, Mayalá, dice que su hijo, el Sheikh Abdurrahman, le sustituyó en la dirección de la madrasa. Una vez muerto Murabitun Hach, Salahuddin aporta que el Sheikh Abdurrahman, el hijo de Murabitun Hach, es ahora el que está a cargo de la madrasa, dice. Pregunta si tú lo conoces, Abdurrahman, el hijo de Murabitun Hach, que se sabe que vivió unos 40 años en Granada, dice. Salahuddin hizo la yajada con el hijo de Sheikh Murabitun Hach, y dice que ahora vive en esa misma zona que su papá, en condiciones muy precarias. Dice que los hijos de él, es decir, los nietos de Murabitun Hach, no pudieron sucederle porque no pudieron reemplazarlo, porque no soportaron vivir en el medio del desierto, que por eso ahora viven en la capital, en Nouakchott, como en la capital de Mauritania. ¿Tú Sí. lo conoces, Abdurrahman, el hijo de Murabitun Hach? Abdurrahman no lo conozco, personalmente no lo conozco, pero conozco un poco lo que hizo porque él también le enseñó su padre, en su madrasa de su padre, lo aprendió muy bien, y se fue también en Saudi Arabia, en la zona de Árabe, y después se quedó en Granada durante muchos años, y es una persona que tiene un sabio muy largo, y él es el jalif, vamos a decir, de su padre, pero vivir en la zona donde vivía su padre no es fácil, porque 40 años él era viviendo en Granada, será muy difícil que puede vivir en Toimirat con esa manera de vivir de su padre, será muy difícil. Razón por la cual la mayoría de sus nietos, de sus hijos, ahora viven en Nouakchott. Eso. Entonces, la zona de él es muy difícil que una de sus hijos se queda en esa zona para enseñar. Muy difícil, Claro. muy difícil. Alhamdulillah. Salahuddin dice, una karama del Sheikh es su encuentro con Hamza Yusuf, dice, cuando le visita la primera vez. Pregunta si conocemos la historia, dice que Hamza Yusuf describe las circunstancias de ese primer viaje suyo. Salahuddin, si quieres conectarte en el audio y nos cuentas un poco esto, si estás ahí, te escuchamos. Sí, sí. A ver si está ahí, le escuchamos lo que tenga para contar.
Si no, seguimos con las otras preguntas. Perdona. Sí, Salahuddin, Hola. salam alaikum. Sí, salam alaikum. Alaikum salam. Salam alaikum, Salahuddin. Perdona, estuve un rato aquí ausente, distraído, perdona, ¿de qué se cuál era tu Cuéntanos pregunta? este encuentro que tú dices que hubo una carama que cuenta Hamza Yusuf de su primer encuentro con Murabito en Hajj. Bueno, es que yo Ujú. tengo la suerte de tener amistad con unos sheikhs mauritanos, sobre todo uno que está en Medina, alhamdulillah. Y luego el Sheikh Abdurrahman, yo hice shahada con él cuando abracé el Islam, alhamdulillah, en Granada en el 85. Y cuando Ujú. estuve ahora en la Umra en la Meca, ahora en Ramadán, pues Ujú. un día me encontré rezando a mi lado con el embajador de Mauritania, estaba a mi lado y entramos en conversación. Y bueno, el cuestión es que ellos me contaron, no sé quién de ellos, ahora en Italia, ¿no? La historia de Hamza Yusuf, el famoso Sheikh Hamza Yusuf de Estados Unidos, cuando él Ujú. Ujú. oye hablar de Sheikh Mohammed al-Hajj estando él de profesor en los Emiratos Árabes Unidos, él decide Ujú. ir a conocer a Sheikh Muy Mohammed bien. al-Hajj y entonces Ujú. decide antes preparar mejor su nivel de idioma árabe. Ujú. Entonces saca un billete de avión para irse a Argelia y pasar un año en Argelia estudiando Ujú. árabe antes de ir a Mauritania. Cuando llega al aeropuerto en Argelia, le sospechan Ujú. de él de que es un espía, le detiene a la policía, Ujú. pasa un tiempo detenido y al final dicen, no, usted no puede quedarse aquí, tiene que coger un vuelo de aquí para otro país. Y dice, bueno, pues voy directamente a Mauritania. Y se fue a Mauritania, ¿no? Y Ujú. entonces el relato es que he entrado tarde a la clase, a la entrevista, perdonen, no sé si lo habéis contado antes. La Ujú. cuestión es que todo su viaje es milagroso. Y él llega a Ujú. Mauritania, coge un taxi, va al desierto, pero al final se queda perdido y llega medio muerto, agotado, a una jaima en el desierto, se desploma ante la jaima y sale una mujer Ujú. que grita, ¿no? Chillando, ¿no? Porque Ujú. esta noche había tenido un sueño que venía un blanco, un europeo, que iba a llegar a su jaima, que ella debía llevarlo a Sheikh Mohammed al-Hajj, lo que ella hace de llegar allí, ¿no? Entonces, cuando él entra a la tienda, a la jaima de Sheikh Mohammed al-Hajj, le está dando la espalda, ¿no? Y directamente Ujú. le dirige a él unas palabras que tenían que ver con todo eso que había bebido, ¿no? Algo así, ¿no? No me acuerdo la frase, pero era un milagro, ¿no? Estaba dando la espalda, pero estaba al tanto de todo lo que había ocurrido. Esta era mi pequeña Ujú. aportación Mashallah. solamente. Muchas gracias, Salahuddin, gracias. De nada. Gracias, gracias. De A veces nada. no, Shukran. Alaikum. Felicidades. alhamdulillah, alaikum salam. A veces no, uno quiere Shukran. estar conectado, ¿no? Conectado todo el tiempo y se desconecta de lo principal. Y aquí lo que contaba Ujú. Salahuddin, ¿no? Que es todo lo contrario, él se desconecta, ¿no? Pero para conectarse con algo Ujú. mucho más profundo. Uno piensa que está conectado en el día a día, ¿no? Con las redes, con la televisión, ¿no? Con el celular, y sin embargo es todo lo contrario, mashallah. Esto es una gran enseñanza. Aquí Jonas Medías pregunta eh, si la condición de a veces de ser indigente o ser ascético es mejor que tener dinero, es decir, que tener bienes materiales. Te pregunta a ti, Jay Sidati, qué es lo que opinas tú. Si a veces la búsqueda de la pobreza o la búsqueda del ascetismo a veces es una condición para acceder a Allah, o a veces uno puede tener dinero y poder tener muchos bienes materiales. Él cita el caso de Suleimán, el profeta Suleimán, que bueno, era un rey y tuvo mucho poderío y muchos bienes materiales en el dunya, y aún así fue un profeta. Eso depende de la persona. C'est un choix. Hay gentes totalmente que son sufi ascéticos, que no quieren nada de la vida, no quieren riqueza, dedican toda su vida a la adoración, rezar y enseñanza, no quieren saber. Es como si viven en otro mundo. Pero hay también gente, es posible también adorar a Allah, es ser próxima de Allah, cerca de Allah y ganar dinero. Eso no es prohibido en el Islam también, eso no es prohibido.
porque Suleiman era un profeta, pero era muy rico también. Entonces, pero es una manera de vivir. El Muhammad sallallahu alaihi wasallam, por ejemplo, cuando se murió tenía deuda, tenía su ropa garantizada a pagar. Eso es una manera de vivir, pero se puede también ganar su vida y ganar también el amor de Allah y vivir bien su Islam. Eso se puede ir junto, eso no hay problema. Depende de cómo hacerlo. Hay tiempo para adorar, hay tiempo para trabajar también y ganar dinero. Alhamdulillah. Sí, hay una historia muy linda de Ibn Arabi que él hablaba de que el dunya no se meta en el corazón. Es decir, uno puede tener dinero, ¿no? Pero si no se mete en el corazón, alhamdulillah. El tema, y puede ser pobre y ambicionar el dunya y tener el dunya en el corazón. Es decir, una cualidad no significa nada por sí sola, no es como llevar turbantes, por sí solo no tiene. Pero si se pone el dunya y la vida en el corazón primero, eso es un peligro, es muy peligroso. Olvidar a Allah. Y Allah es el que te da todo. Y la persona debe también vivir para tener el amor de Allah mañana para el paraísmo. ¿Me entiendes? Entonces, si primero tú pones la riqueza y la búsqueda de la riqueza primero en tu corazón, eso también es hazara, es una pérdida. ¿Me entiendes? Mejor tener una fe muy fuerte en tu corazón y buscar otra cosa para tu vida. Lo primero es Allah y el din, el Islam, es lo primero en el corazón. Alhamdulillah. Está el hadith del profeta apasionado que dice que hay que trabajar como si uno no fuera a morir y que hay que adorar a Allah como si uno fuera a morir en ese día, ¿no? Es este mismo sentido. Es eso. Es eso. Hay que trabajar siempre para saber que puede morir al minuto que sigue, puede morir. Entonces, pensar a Allah, todo el tiempo pensar a la muerte. Alhamdulillah. Gracias, Sheikh, gracias por todo. Alhamdulillah, gracias a todos por participar. Perdón a los que quisieron ver por YouTube y lo van a ver por YouTube, pero en diferido. Alhamdulillah, gracias por tu tiempo, Sheikh, gracias por tu amabilidad, tu generosidad de contarnos de esta historia de un Sheikh que la verdad que merece ser conocido. Inshallah, todos los que estamos acá y que ven y su familia podamos visitar Mauritania y aprender de boca de esos sabios, mashallah, aprender de la adab de ellos, estar junto a ellos, poder vivir en esas condiciones, ¿no? Realmente para estar conectado con Allah y sin ninguna distracción. Creo que necesitamos todos en nuestras vidas un poco también de ese silencio del desierto, ¿no? Y estar en contacto con verdaderos sabios. Así que, alhamdulillah, gracias a todos, gracias por estar, por compartir, y los esperamos en una próxima sesión de Sheikh Explicados. Salam alaikum, Sheikh, gracias por todo y un fuerte abrazo y inshallah te podamos visitar algún día. Gracias a ti, gracias a todo el mundo también, muy contento de estar con ustedes para también compartir con ellos lo que yo sé como investigador de este sheikh, grande sheikh Ibn al-Hajj al-Fahfu de Masuma de Tuamirat, y el placer es para mí, y también otro día vamos a hablar de otro sheikh si posible también, y también si viene a Mauritania nos quedamos en contacto para descubrir Mauritania, el Islam en Mauritania y cómo se aprende el Corán en Mauritania y el fiqh, toda la ciencia islámica, inshallah. Alhamdulillah. Yo tengo la tabla ya en mi casa, así que ya la tabla la tengo, la tabla de madera para estudiar ya la tengo. Un viaje en el Magreb, tengo la tabla. El día que viene a Mauritania me avisa, no hay problema. Voy con mi tablet y con mi tabla. Gracias por todo. También tengo hermanos grandes, hermanos grandes que son casi de Sufi, que muchos saben de los hadiths de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, porque son de Da'wah Taqwa, Da'wah Tabligh. Son emires en el Da'wah Tabligh. Dos hermanos grandes que saben mucho también del hadith, que será muy interesante también hacer contacto con ellos también para otras cosas muy profundas para el Islam y el hadith. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Sheikh. Gracias a todos, shukran a todos, Yazilan, Barakallah, Sheikh, un gusto tenerte, un gusto conocerte, y espero que esto sea de beneficio para todos, alhamdulillah. Salam alaikum a todos y nos vemos inshallah en una próxima sesión de Sheikh Explicado. Y también si tiene gente que quiere dar clase en francés o en inglés, podemos ayudar también, no hay problema en eso también.
En francés o Alhamdulillah, en me inglés. escriben y les paso el inglés. contacto de Sheikh Sidati, inshallah. Vale, Salam alaikum a ok, todos. Buenas ok. tardes, buenas noches. Alaikum salam. Salam alaikum. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بارك الله فيك Wa alaikum salam wa rahmatullah.